Buen día, estimados hermanos y amigos. Hoy comienzo a compartir la palabra en el libro de Miqueas y el capítulo 7, verso 18 con una pregunta que tiene una respuesta maravillosa. Y la pregunta tiene que ver con Dios y la respuesta es maravillosa porque la verdad encierra una gran grandeza de Dios. Dice capítulo 7 de Miqueas, verso 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Ahí está la respuesta. ¿Qué Dios como tú, verdad? Perdona, es capaz de perdonar la maldad más grande, lo peor, pero tiene la capacidad de olvidar, porque nosotros podemos perdonar a alguien, pero ¿somos capaces de olvidar? Pero Dios puede olvidar. Y dice que no retuvo para siempre su enojo. Y dice la palabra, también hablando del enojo de Dios, que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita. Es un deleite para Dios tener misericordia. Y luego otra vez en el verso 19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Así es Dios. Pero ¿qué dice también la palabra con respecto a nosotros? En el Salmo 18 y el verso 25 dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. ¿Con quién? ¿A quién Dios hará depositario de su gran misericordia? Yo realmente puedo hablar no teorizando estas palabras porque Dios ha sido muy misericordioso con mi propia vida. Yo he comprobado, he sido recipiente, receptor de la misericordia, de la gran misericordia en la cual Dios se deleita en tener. Pero acá dice que Dios mostrará su misericordia, esa grandeza que Dios tiene para tener misericordia, compadecerse, ¿verdad? ¿Con quién? En el Salmo 18, verso 25 repetimos, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. ¿Qué busca Dios? ¿Qué espera Dios para mostrar su misericordia? Que vos también seas misericordioso, que también demuestres esa grandeza de ser misericordioso. Porque en el verso 26 dice, limpio te mostrarás para con el limpio y severo. Nosotros todos queremos el aspecto de la misericordia, que Dios tenga misericordia, pero nadie quiere la severidad de Dios. Pero Dios dice en el verso 26, severo serás para con el perverso. Y quiero darles un ejemplo de todo esto en las palabras del Señor Jesucristo mismo, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo y en el verso 23 hacia adelante, el Maestro, el Señor Jesús, aquel lleno de gracia y de verdad, era tan lleno de gracia que podía manifestar su gracia, lleno de compasión, tan misericordioso. Él enseña esto. Mateo capítulo 18, verso 23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Hay un día de hacer las cuentas, ¿verdad? En el cual cada uno tiene que presentarse delante de la autoridad para dar cuenta. Verso 24 dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno, no dice el nombre, uno, que le debía 10.000 talentos. Es decir, ni siquiera está registrado su nombre porque, y vamos a ver por qué. Este hombre tenía una deuda enorme, gigantesca, le debía al rey 10.000 talentos. Digamos que era una fortuna. No vamos a poner a comparar el precio desde aquella época hasta ahí está, pero la palabra nos enseña aquí que era una fortuna, lo que le debía.
A este, como no pudo pagar, estaba imposibilitado de pagar esa terrible, tremenda, gigantesca deuda. Bueno, había una forma en aquel tiempo para de alguna manera el acreedor cobrar su deuda. Ordenó su señor venderle, es decir, perdió su libertad. Ya entonces venía a ser un esclavo sometido a la voluntad de alguien que lo comprara. Pero no solamente a él, involucró toda su familia esa deuda. También tenía que ser vendida su mujer y sus hijos y todo lo que tenía. Quedaba totalmente desposeído. Quedaba esclavo él, su mujer, sus hijos y lo perdía todo. Hasta ese momento era un deudor que todavía tenía cosas. ¿Se dan cuenta cómo las deudas podían afectar toda la familia? Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Dame tiempo. Ten piedad. Le estaba pidiendo una gran misericordia por una deuda tan terrible, ¿no? Entonces miren el verso 27, qué importante. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia. ¿Qué dice? Movido a misericordia, le soltó, no solamente lo dejó libre, sino todavía le perdonó la deuda. ¿De a quién más no me debes nada? Esa deuda enorme que no la podría pagar ni en toda su vida, que involucraba la pérdida de su libertad, la pérdida de toda su familia, todo lo que tenía, quedaba totalmente desposeído y esclavo. Pero la misericordia de Dios es grande. Lo soltó y le perdonó la deuda. ¡Qué maravilla, por Dios, qué maravilloso! Así es, Dios se deleita en misericordia. No solamente te hace libre, te suelta, te rompe las ataduras, te liberta, te abre las puertas de la prisión, te saca libertad. ¡Qué grande, qué misericordia! Porque Dios fue movido a misericordia hacia mi vida y hacia tu vida también. Y le perdonó la deuda. Qué tremendo el perdón, la libertad, el perdón. Qué maravilla, qué alegría sacarse una tonelada de encima. Así es Dios, ¿verdad? Se deleita en misericordia. Pero ¿qué pasó con ese hombre después que quedó libre, después que quedó libre de su deuda, después que recuperó su familia? Saliendo aquel siervo, resulta que él también tenía un consiervo que le debía 100 denarios. 100 denarios en comparación a los 10.000 talentos es nada prácticamente. Y agarrándolo, dice, haciendo de él, le ahogaba, no sé, lo agarró por el pescuezo, diciendo: pagame todo lo que me debes, pagame lo que me debes. Y le hacía violencia. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. La misma súplica que él había hecho ante el rey. Mas él no quiso. ¡Qué corazón endurecido! ¡Qué falta de piedad! ¡Qué falta de compasión! ¡Qué falta de misericordia hacia el prójimo! Y qué olvido, qué falta de memoria de olvidar la gran misericordia de que él fue objeto. Dice que si no fue, se fue y le echó en la cárcel. Lo privó de la libertad hasta que pagase la deuda. Y yo me pregunto, ¿cómo hace un preso para pagar la deuda? Y viendo sus consiervos lo que pasó, todo el mundo se enteró de esto, ¿no? Trascendió. Se entristecieron mucho porque se habían alegrado tanto con lo que había pasado con la vida de este hombre cuando el rey le perdona, lo suelta, la familia queda libre. Mucha gente se maravilló y se alegró por ese hecho maravilloso. Pero este otro hecho entristeció a todos. Y fueron y le refirieron a su señor lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, tiempo de ajuste, ¿verdad? Llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, malvado. Un corazón sin compasión, sin misericordia, es un corazón malvado. Dice: toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos
hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial, dice Jesús, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El perdón, movido no por miedo, por misericordia y compasión. Así nos llama Dios a ser como el Padre Celestial, ¿verdad? Por eso dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Y la misericordia de Dios es grande. Dice la palabra, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, dice Jeremías en Lamentaciones. Porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Nuevas, se renuevan cada mañana. Y grande es tu fidelidad. Qué grande es Dios. Que si será motivo para cada día darle gracias, gracias Padre Celestial, gracias. Qué grande has sido, qué compasión tuviste de mí, me amaste de pura gracia, no mereciendo yo nada, no siendo realmente, yo sería objeto de tu enojo. Sin embargo, enviaste a tu Hijo Jesús por compasión para libertarnos y perdonar nuestras grandes e impagables deudas. Esto tiene que movernos también a mostrar compasión, misericordia. ¿Quién puede guardar falta de perdón a otro? El primero que no se beneficia de esto es el que no perdona. Es como tener una serpiente en el corazón. Es como tener a una persona encerrada en la cárcel del corazón, ¿verdad? Con resentimiento y con amargura que te va destruyendo. La persona que tiene esto en su corazón se destruye a sí misma. La única manera de librarse, alcanzar la libertad y la alegría total, el gozo de la libertad, es abriendo las puertas y dejar ir a esas personas por nombre y apellido. Yo perdono, yo de todo corazón, no de la boca para afuera, perdono la ofensa de esta persona, perdono a mi padre, me perdono, no sé, a algún tío, a algún vecino, a alguna persona que me dañó, me hizo mal, pero yo abro la puerta y saco esta amargura, saco este resentimiento, perdono y me libero en el nombre del Señor. Y decido tener misericordia, decido ser compasivo, porque yo también era culpable a los ojos de Dios y Dios me perdonó a mí. Que Dios te bendiga, realmente te llene el corazón de alegría al pensar y al meditar en esta cosa todos los días, en el gran amor y la compasión del Señor, y que la volquemos hacia los demás, que esa misericordia salga de nosotros, fluya de nosotros hacia aquellos que están con el corazón destruido por el pecado, por las deudas del pecado, ¿verdad? Y por todas las cosas que están sufriendo, mostremos la compasión de Dios. Amén.